El tema de investigación que nosotros elegimos fue el consumo de estupefacientes en adolescentes de Maldonado en el año 2020. Nuestro grupo está conformado por Abril Cabrera, Agustina Curvelo y Melania Paricio. En el índice colocamos el primer capítulo con la formulación del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, una justificación del tema y nuestras limitaciones. En el capítulo 2 está conformado por antecedentes, bases teóricas, marco conceptual y marco teórico, la hipótesis y por final la bibliografía. En el capítulo 1 comenzamos hablando de la pregunta inicial, que la que nosotros nos hicimos fue cuál es la causa del consumo de estupefacientes en adolescentes de Maldonado en el año 2020. Luego logramos generar una formulación del problema, que es, dicho brevemente, el objetivo de esta investigación es hallar una explicación lógica de por qué los adolescentes actuales se ven tan envueltos en el consumo de estupefacientes. Al mismo tiempo, saber qué es lo que los incentiva a entrar en el mismo y no poder rehabilitarse. Hay que mencionar que además intentamos salir un poco de nuestros pensamientos con respecto al tema e intentar entender y a lo mejor, intentar entender las perspectivas que presentan dichos individuos para así lograr empatizar y a lo mejor encontrar una solución a futuro. Un objetivo general que encontramos fue saber y poder identificar las causas del consumo de estupefacientes en adolescentes de Maldonado del año 2020. Los objetivos específicos que nos planteamos con nuestro equipo de investigación son los siguientes. En primer lugar, queremos saber las causas de este consumo en adolescentes y a su vez queremos entender por qué el hecho de consumir estupefacientes afecta tanto a los adolescentes y de qué manera. Nos interesa abordar esta investigación porque varios datos y estudios comprueban que hoy en día la cantidad de adolescentes que se han envuelto en este mundo de las drogas, ya sea por varios motivos, o por adicción o por diversión. La mayoría de ellos comenzaron por una droga poco agresiva, luego continuaron consumiendo sin control alguno y luego buscaron experimentar otras drogas aún más dañinas. Varios datos o registros apuntan que la mayoría de los crímenes actuales son en busca de dinero o objetos de valor para luego intercambiarlos por estas sustancias. En el capítulo 2 comenzamos con los antecedentes, que nosotras escogimos los realizados por la Secretaría Antidrogas de Brasil con las siglas CENAD y el Centro Brasilero de Información sobre Drogas Psicotrópicas con las siglas CEBRID, Universidad Federal de San Pablo, el que fue respaldado por las siglas ECAD o EA, 2004. Proyecto Savia, diagnóstico sobre la problemática del consumo de drogas en la zona de las canteras del departamento de Río Negro. El investigador sociólogo fue Richard Delgado, 2010. Luego de los antecedentes continuamos con el marco conceptual, ya que hay palabras que tenemos que definir, como las sustancias estupefacientes, que son aquellas cuyo uso está prohibido por la ley porque su utilización no tiene una finalidad médicamente terapéutica sustentable. Entre estas drogas se encuentran la cocaína, la heroína, la marihuana, el LSD, entre otras, también conocidas como drogas ilícitas o ilegales. También necesitamos saber si drogas y estupefacientes es lo mismo. El estupefaciente hace referencia a la sustancia narcótica que hacen perder la sensibilidad y producen una sensación de bienestar, como es en el caso de la cocaína. Droga es un término más amplio que incluye a los estupefacientes, los alucinógenos, los estimulantes y otras sustancias cuyo consumo reiterado puede crear dependencia. También necesitamos definir lo que es la adolescencia. La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. También necesitamos saber cuáles estupefacientes son legales e ilegales. Los estupefacientes legales son sustancias que se comercializan de forma lícita, pudiéndose encontrar en establecimientos o farmacias bajo receta o no, dependiendo de cada caso. Estas drogas legales pueden ser el alcohol, la nicotina, el esteroides o la metadona. Luego están los estupefacientes ilegales. No se pueden tomar debido a que cuentan con ciertas restricciones e incluso han sido prohibidos por las autoridades, ya sea de forma indefinida o en situaciones temporales. Y estas son la heroína, el éxtasis, el PCP, el LSD, el popper y el speed. Luego también tenemos las drogas sintéticas, que estas se crean utilizando productos químicos artificiales en lugar de ingredientes naturales.
Luego, como marco teórico tenemos, la edad media del inicio de consumo de drogas es diferente en cada situación y además va variando a lo largo de los años, pues depende también de factores sociológicos. La sustancia que en la actualidad tiene una edad de inicio de consumo más temprano es el tabaco y el alcohol, encabezando más o menos los 13 años de edad. A continuación el cannabis con una edad mediana de inicio alrededor de los 15 años de edad. A su vez, a partir de los 15 años se inician los consumos de estimulantes como la cocaína o anfetaminas, alucinógenos como el LSD, drogas de síntesis como el éxtasis y opiáceos como la heroína. En estos últimos tiempos se han realizado varios estudios sobre este tema debido a que el porcentaje de adolescentes que consumen en la actualidad es muy elevado. Esto se cree que es por el fácil acceso que tenemos hoy en día hacia las drogas. También puede ser por problemas familiares, trastornos psicológicos o predisposición. Varias investigaciones encontraron algunos factores que influyen en los adolescentes, en algunos más que otros, pero que generalmente son los más habituales. Pueden ser sentimientos de invulnerabilidad, ya que los adolescentes durante esta etapa se ven expuestos a cambios físicos y hormonales, y estos cambios son los que crean en ellos una cierta sensación de invulnerabilidad y fortaleza, que conlleva al adolescente a desarrollar algunos hábitos o conductas de rebeldía, siendo una de estas el consumo de drogas. También puede ser la curiosidad. Como dijimos anteriormente, el adolescente se encuentra en una etapa de muchos cambios que presenta también una etapa de curiosidad o aprendizaje, y también ese deseo de experimentar cosas nuevas, dentro de ellas el efecto del consumo de drogas en su cuerpo. En los factores también encontramos la imitación, que es generalmente el más visto, ya que como mencionamos anteriormente, los adolescentes se encuentran en una etapa de aprendizaje, por lo tanto puede darse que quieran tomar el ejemplo de sus padres, amigos o de su entorno en general. También tenemos el factor de afán de independencia. En este factor involucramos el entorno familiar, ya ciertas veces los adolescentes buscan un entorno que los sepa contener y entender más que en sus propias casas y recurren al consumo como muestra de independización y de llamado de atención. Además de tener en cuenta las causas, también tenemos que tener en cuenta las consecuencias que esto conlleva y que es más riesgoso aún si es en la etapa de adolescencia debido a que el desarrollo aún no ha finalizado en ellos y puede perjudicar a grandes rasgos este proceso. Algunos de los daños más frecuentes son daños en el aparato respiratorio, están asociados al consumo de cannabis y puede ser bronquitis, enfisemas pulmonares, entre otros. Daños cerebrales son alteraciones neuropsiquiátricas, neurotoxicidad, que quiere decir muerte de neuronas, riesgo de infarto cerebral, entre otras cosas. Daños psicológicos como el trastorno de la memoria, la concentración y el aprendizaje, trastornos psicomotores y en la realización de tareas complejas, reacciones de ansiedad y de pánico, aumento de la depresión, desarrollo de esquizofrenia, brotes psicóticos, entre otras cosas. La alteración del humor son bastante frecuentes dentro del consumo de estupefacientes y no solamente a largo plazo, lo cual significa que puede producirse cambios de humor muy drásticos frecuentemente, especialmente en las horas posteriores al consumo. Disfunción sexual puede conllevar a disfunción eréctil tanto aguda como prolongada en el caso de los varones. El debilitamiento del sistema inmunológico. Hay varios estudios que demuestran el descenso continuo del sistema inmunológico al consumir estupefacientes, y esto causa que los consumidores sean más susceptibles a enfermedades e infecciones de todo tipo, que puedan manifestarse como simples resfriados o como problemas más graves. La sobredosis en varios casos llegan al extremo de este consumo y les provoca serios problemas a la persona. Puede ser simplemente un mal momento como náuseas, vómitos, dolor de cabeza e incluso alucinaciones, mientras que en otro caso puede ser aún más grave, ocasionándole un coma a la persona o incluso la muerte. La hipótesis pusimos 2, la primera causal, que dice, posiblemente se produjo un gran aumento a nivel de consumición de estupefacientes en adolescentes de Maldonado del año 2020, luego de la ley aplicada hacia la legalización del cannabis. La segunda es correlacional y pusimos, a mayor consumición de estupefacientes, menor es el funcionamiento del sistema nervioso central en los adolescentes de Maldonado en el año 2020. Cierta sensación de invulnerabilidad y fortaleza, que conlleva al adolescente a desarrollar
algunos hábitos o conductas de rebeldía, siendo una de estas el consumo de drogas. También puede ser la curiosidad. Como dijimos anteriormente, el adolescente se encuentra en una etapa de muchos cambios, que presenta también una etapa de curiosidad o aprendizaje, y también ese deseo de experimentar cosas nuevas, dentro de ellas el efecto del consumo de drogas en su cuerpo. En los factores también encontramos la imitación, que es generalmente el más visto, ya que como mencionamos anteriormente, los adolescentes se encuentran en una etapa de aprendizaje, por lo tanto puede darse que quieran tomar el ejemplo de sus padres, amigos o de su entorno en general. También tenemos el factor de afán de independencia. En este factor involucramos el entorno familiar, ya ciertas veces los adolescentes buscan un entorno que los sepa contener y entender más que en sus propias casas, y recurren al consumo como muestra de independización y de llamado de atención. Además de tener en cuenta las causas, también tenemos que tener en cuenta las consecuencias que esto conlleva, y que es más riesgoso aún si es en la etapa de adolescencia, debido a que el desarrollo aún no ha finalizado en ellos y puede perjudicar a grandes rasgos este proceso. Algunos de los daños más frecuentes son daños en el aparato respiratorio, están asociados al consumo de cannabis y puede ser bronquitis, enfisemas pulmonares, entre otros. Daños cerebrales son alteraciones neuropsiquiátricas, neurotoxicidad, que quiere decir muerte de neuronas, riesgo de infarto cerebral, entre otras cosas. Daños psicológicos como el trastorno de la memoria, la concentración y el aprendizaje, trastornos psicomotores y en la realización de tareas complejas, reacciones de ansiedad y de pánico, aumento de la depresión, desarrollo de esquizofrenia, brotes psicóticos, entre otras cosas. La alteración del humor son bastante frecuentes dentro del consumo de estupefacientes y no solamente a largo plazo, lo cual significa que puede producirse cambios de humor muy drásticos frecuentemente, especialmente en las horas posteriores al consumo. Disfunción sexual puede conllevar a disfunción eréctil, tanto aguda como prolongada, en el caso de los varones. El debilitamiento del sistema inmunológico. Hay varios estudios que demuestran el descenso continuo del sistema inmunológico al consumir estupefacientes, y esto causa que los consumidores sean más susceptibles a enfermedades e infecciones de todo tipo, que puedan manifestarse como simples resfriados o como problemas más graves. La sobredosis en varios casos llegan al extremo de este consumo y les provoca serios problemas a la persona. Puede ser simplemente un mal momento, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza e incluso alucinaciones, mientras que en otro caso puede ser aún más grave, ocasionándole un coma a la persona o incluso la muerte. La hipótesis pusimos 2, la primera causal, que dice, posiblemente se produjo un gran aumento a nivel de consumición de estupefacientes en adolescentes de Maldonado del año 2020, luego de la ley aplicada hacia la legalización del cannabis. La segunda es correlacional y pusimos, a mayor consumición de estupefacientes, menor es el funcionamiento del sistema nervioso central en los adolescentes de Maldonado en el año 2020. La alteración del humor son bastante frecuentes dentro del consumo de estupefacientes y no solamente a largo plazo, lo cual significa que puede producirse cambios de humor muy drásticos frecuentemente, especialmente en las horas posteriores al consumo. Disfunción sexual puede conllevar a disfunción eréctil, tanto aguda como prolongada, en el caso de los varones. El debilitamiento del sistema inmunológico. Hay varios estudios que demuestran el descenso continuo del sistema inmunológico al consumir estupefacientes, y esto causa que los consumidores sean más susceptibles a enfermedades e infecciones de todo tipo, que puedan manifestarse como simples resfriados o como problemas más graves. La sobredosis en varios casos llegan al extremo de este consumo y les provoca serios problemas a la persona. Puede ser simplemente un mal momento, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza e incluso alucinaciones, mientras que en otro caso puede ser aún más grave, ocasionándole un coma a la persona o incluso la muerte. La hipótesis pusimos 2, la primera causal, que dice, posiblemente se produjo un gran aumento a nivel de consumición de estupefacientes en adolescentes de Maldonado del año 2020, luego de la ley aplicada hacia la legalización del cannabis. La segunda es correlacional y pusimos, a mayor consumición de estupefacientes, menor es el funcionamiento del sistema nervioso central en los adolescentes de Maldonado en el año 2020. Un coma a la persona o incluso la muerte. La hipótesis
pusimos 2, la primera causal, que dice: posiblemente se produjo un gran aumento a nivel de consumición de estupefacientes en adolescentes de Maldonado del año 2020, luego de la ley aplicada hacia la legalización del cannabis. La segunda es correlacional y pusimos: a mayor consumición de estupefacientes, menor es el funcionamiento del sistema nervioso central en los adolescentes de Maldonado en el año 2020, aplicada hacia la legalización del cannabis. La segunda es correlacional y pusimos: a mayor consumición de estupefacientes, menor es el funcionamiento del sistema nervioso central en los adolescentes de Maldonado en el año 2020. Estupefacientes, menor es el funcionamiento del sistema nervioso central en los adolescentes de Maldonado en el año 2020. Los adolescentes de Maldonado en el año 2020.